como dice el canto y como dice el salmo que hemos leído, que nuestros labios confiesen esa alabanza. Amamos al Señor porque Él nos amó primero. Por eso le amamos. Y por eso queremos seguir aprendiendo cómo amarlo. Y para aprender cómo amarlo, queremos ir a su palabra. Y para ir a su palabra, también queremos hacerlo con nuestro corazón, expresándole nuestro voto a Él a través de esta oración. Y decimos juntos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos amén. Hay ladrones que piensan muy bien sus robos y lo llevan a cabo a la perfección. Pero hay otro tipo de ladrones que son casuales. Son aquellos ladrones que si se les presenta la oportunidad, se roban algo, se lo llevan. Así. Eso fue lo que le pasó a esta joven madre allá, saliendo del supermercado después de hacer las compras, y luego que se encamina al estacionamiento, abre su carro y lo que llevaba consigo lo coloca allí y luego el resto lo pone en la cajuela. Ella venía de hacer el mandado, las compras, los víveres. Así que cuando depositó las cosas en el carro, luego ella se va con el carrito de compra allí al lugar donde se colocan, ¿no?, después que se han usado. Y ese fue el instante en que sorpresivamente apareció un hombre que vio abierto el carro, puesta la llave, el tipo se metió al carro, lo arrancó y se lo llevó. Y esta joven madre, cuando vio aquello, su primera reacción fue perseguirlo. Así que le dio carrera, caminando, corriendo con chanclas, pensando que podía alcanzarlo. Pero para su sorpresa, antes de que el vehículo saliera del estacionamiento, ella notó que el vehículo se detuvo y que luego retrocedió.
y que luego venía en dirección a ella. ¿Y qué fue lo que hizo que regresara este hombre? Este hombre, antes de salir del estacionamiento, se dio cuenta que allá atrás, en la parte trasera del vehículo, venía una criatura en el asiento de seguridad. Así que eso fue lo que hizo que se regresara y llegara hasta donde la mujer todavía seguía tratando de alcanzarlo, y que se baja el ladrón enojado y que le regaña a la mujer por ser tan descuidada, por dejar a ese niño ahí y por andar haciendo otra cosa. Mujer descuidada, y la regañó el ladrón a esta mujer. Así que regañándola, le ordenó que sacara a la criatura de ahí. Y esta mujer encantada de sacarlo de ahí, porque una vez que ella sacó a la niña del asiento, el hombre una vez más se subió al carro y se fue, pero sin antes también decirle otra cosa. Y le dijo: y tiene suerte de que no llame a la policía por ser una madre tan descuidada. Y sí que da risa, yo no pude contenerme, la verdad, porque esto sucedió allá en Oregón. Y el portavoz de la policía dijo esto. Él dice, el portavoz de la policía, Matt Henderson, él dice: en realidad el ladrón le dio una tremenda regañada a la madre por ser tan descuidada en dejar a la niña en el automóvil mientras hacía otra cosa. Obviamente, dice el portavoz, estamos agradecidos con el ladrón. Oiga, yo estaba leyendo esto y me estaba riendo, porque dice: estamos agradecidos con el ladrón de que haya traído de vuelta a la pequeña. El ladrón ordenó a la mamá que se llevara a la niña antes de irse en el carro. Qué cosas las que pasan, ¿no? Hay ladrones casuales. Y uno como padre, creo que podemos entender esta situación. La verdad, yo no quisiera estar en las chanclas de esta joven madre. En el instante mismo, ¿no? ¿Qué es lo que se te pasa por la mente? ¿Qué es lo que se vierte allá en el corazón? ¿Qué angustia habría sentido cualquiera de ustedes también viéndose llevar a su niña en un vehículo con un desconocido? Pero me preguntaba, ¿y qué hubiera pasado si se la hubiera llevado del todo? Lo que me imagino yo como padre, fíjense, les estoy hablando como padre. A lo mejor usted puede valorar también el instante como madre, pero yo como padre empecé a pensar: esta criatura hubiera empezado a llorar, esta criatura hubiera empezado a gritar, o quizás esta criatura hubiera empezado a pedir de comer, o esta criatura hubiera dicho: necesito ir al baño, o necesito que me limpien, qué sé yo, cualquier cosa que como mamás y papás sabemos que es lo que potencialmente hubiera ocurrido ahí si se hubiera llevado a la niña. O en el peor de los casos también, haberla sacado a él y dejarla por ahí abandonada. Cualquier cosa pudo haber sucedido, pero algo me quedó claro con esta noticia. Me quedó claro que alguien que no tiene o siente la responsabilidad de cuidar, no le va a importar esa persona y evita el compromiso. Alguien, mis hermanos, que no tiene o siente la responsabilidad de cuidar a alguien, pues va a evitar ese compromiso. Y justamente esto es lo que nos acerca. Ahora yo les quiero invitar a que veamos el pasaje como mamás y como papás. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo el día de hoy nos va a presentar dos fuertes imágenes en el texto para que entendamos dónde es que está el corazón suyo. Nos va a presentar la imagen fuerte de una madre y nos va a presentar también la imagen fuerte de un padre. Así que como padre o como madre, Pablo nos invita a que nos metamos a su carta para que entendamos dónde es que anda su corazón cuando se trata de aceptar la responsabilidad de cuidar a alguien, de no evitarla, de aceptar el reto, el compromiso de cuidar de alguien. Y es ahí donde nos metemos a
Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versos del 7 al 12. Vayamos ahí y descubramos a Pablo. Ahí en el pasaje de hoy, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versos del 7 al 12. Y cuando lo tenga, diga amén. Y cuando dice amén, es porque necesitamos también seguirle la pista al contexto. Siempre hemos dicho que nos vamos a situar en el contexto para seguir entendiendo a Pablo, para entender dónde es que está el meollo, el mensaje, la esencia de lo que él nos quiere decir. En el versículos anteriores hemos visto que Pablo ha tratado con los tesalonicenses haciendo un dato histórico de cómo ellos llegaron a Tesalónica y cómo ellos fueron recibidos. Y Pablo llegó a Tesalónica como el predicador, el misionero, y que vio en ellos una buena recepción al evangelio, y que a partir de ahí entonces Pablo es una persona que les enseña que el evangelio no solamente se trata de una verdad doctrinal. El evangelio se trata de una vivencia práctica. El evangelio se pone en función, se pone en acción. Y eso es lo que él pasa ahora a referirle a estos tesalonicenses en el pasaje que estamos a punto de ver. Ahí en el versículo 7 al versículo 12, vamos a ver que el evangelio no solamente es doctrina, no solamente es verdad. Esa verdad y esa doctrina también deriva en otras cosas. Deriva en formación, deriva en desarrollo. Esa fe es constructiva, les va a decir Pablo a cada uno de los tesalonicenses. Es por eso es que, usando estas dos imágenes de mamá y de papá, Pablo les va a dejar una tremenda enseñanza de dónde es que anda el corazón por ellos. Lo tiene a la vista allí. Por eso es que el título que yo le puse al mensaje hoy es: pero tú decides. Sí, mis hermanos, pero tú decides el día de hoy. Y si ustedes notan en el título, deliberadamente yo he colocado 3 puntos suspensivos, porque a este título le falta algo, y ese algo se lo voy a comunicar hasta el final cuando cerremos nuestro mensaje. El título de hoy es: pero tú decides. Cada uno de nosotros tenemos algo que decidir hoy. Y para empezar a ver dónde es que Pablo nos quiere conducir, en el pasaje, en su carta, el versículo 7, 8 y 9 nos dan el primer principio. Dice así el pasaje, díganme así con sus cabezas que lo tienen. ¿Sí? Muy bien, dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Ahí estamos, nos detenemos. Y el primer principio que salta a la vista en estos textos, hermanos, es este. Pablo les está diciendo: muestra disposición a aquellos que desean cuidarte para que crezcas. Muestra disposición a aquellos que desean cuidarte para que crezcas. Qué interesante. Por eso es que aquí el día de hoy toma relevancia esto de lo que está diciendo acá Pablo. Hay que tener, dice Pablo, un crecimiento saludable, teniendo una espiritualidad de otros como ejemplo. Y es que Pablo, Silvano y Timoteo no solamente se van a conformar a que van a predicar el evangelio, ellos van a escuchar la verdad y ellos van a recibir la verdad y dejarnos ahí a expensas de sí mismos, o peor aún, a expensas de otras creencias. Pablo no es de esos. Y saben que Pablo nos deja ver su lado más humano, su lado más de corazón. Es que realmente Pablo está hablando como que si fuera una mamá y después como que si fuera un papá. Y es algo interesante, le voy a decir por qué.
Porque Pablo es el hombre profundo. Pablo es el hombre teólogo. Por favor, traigamos a nuestra mente y corazón quién era Pablo. Pablo era el teólogo de la iglesia naciente, el hombre de quien por 21 siglos, óigalo, durante 21 siglos los eruditos más grandes de la historia han hablado acerca de él. Han hablado de su persona, han hablado de su pensamiento, han hablado de él de una manera tan amplia. Este es el Pablo. Este es el Pablo teólogo. Es el Pablo, mis hermanos, que no solamente es el que piensa. Este hombre fue el que se paró allá en Atenas. Óigalo, en el Areópago, allá en Atenas, nos dice el libro de Hechos que Pablo discutió con los filósofos epicúreos. Allá dice Hechos que Pablo se paró en el Areópago para discutir de cosas por venir con los filósofos estoicos. Pablo era el hombre que le podían poner en cualquier escenario y este hombre podía hablar de cosas presentes y de cosas futuras y hablar con cualquier persona de cualquier calibre. Ese era Pablo. Dios mío, realmente Pablo nos deja ver el calibre pesado que era. Saben que en el 2008 fue declarado el año paulino. Y eruditos alrededor del mundo se reunieron para dar conferencias acerca de quién era el apóstol Pablo. Y en todo el 2008 yo seguí semana a semana todo lo que se decía del apóstol Pablo. Y hombre, cuando uno dimensiona quién era este hombre, ¡wow! Realmente es de quien más se ha escrito, en mi opinión, es de quien más se ha escrito después de Jesucristo. Y durante el 2008 el mundo estuvo alrededor de la persona, del pensamiento y de las obras escritas del apóstol Pablo. No solamente era el teólogo, también este era el escritor. De hecho, tenemos todas estas cartas escritas por él. Y su pensamiento es tan así que el mismo Pedro en una de las cartas que también escribió dice, y Pablo ha dicho tantas cosas, dice, y muchas de ellas son difíciles de entender, dice Pedro, que lo conocía de cerca, que lo supo tratar de tú a tú, y que se supone que cuando alguien camina de cerca con otra persona, le entiende su manera de pensar. Pero el mismo Pedro dice, este Pablo tiene cosas de veras profundas. Pero era el teólogo, el escritor, el misionero, y era un misionero que no se conformaba con los números. Muchos van por el mundo predicando y eso está perfecto. Y están contando cuántos van, cuántos ganaron. Pero Pablo no le importa tanto los números como la calidad de vida que esta persona puede desarrollar una vez ha creído en Jesucristo. Así que es el hombre también que se nos presenta aquí en el texto como hombre trabajador. Ya vamos a ver eso en un momento. Así es que este Pablo, siendo como era, mire la manera de cómo él se identifica en el versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, dice, como nodriza. Usted sabe qué es una nodriza. Una nodriza es una mujer sustituta que amamanta a un niño ajeno. Esa es la nodriza. Y si una nodriza, y es interesante, pero el castellano no nos logra captar la incertidumbre del término que Pablo usa aquí cuando describe a la nodriza. Es esa mujer que está amamantando a un hijo que no es el suyo y que se está preguntando, este es el sentido de la palabra, es una persona que se está preguntando con incertidumbre, ¿qué sería de esta criatura si no hay alguien que lo amamanta? Y es esa nodriza que toma el lugar de una madre para que esta criatura tenga alguna oportunidad, algún cuidado y que salga adelante. Pero lo interesante es que Pablo, él sabe que una nodriza es aquella que cuida a un hijo que no es suyo. Pero Pablo está diciendo, como nodriza nosotros llegamos a ustedes como hijos propios. Ahora, imagínense cómo es una nodriza cuidando a sus propios hijos. Imagínense ustedes. Les voy a decir algo. Creo que yo no podría calificar para criar tan bien a uno de sus hijos como ustedes mismos.
podría calificar para criar tan bien como ustedes han criado a sus hijos. Y la profundidad de Pablo acá, que cuida con ternura a sus propios hijos. Si esta mujer cuida así a un hijo ajeno, ahora ¿cuánto más un hijo propio? Ese es el corazón de Pablo. Así es como llega él. Y entonces tenemos ese ángulo de la vida, porque Pablo, oigan esto, hermanos, les está hablando no solamente de la grandeza del sacrificio de Cristo al oír el evangelio, sino también ahora pasa a hablar de la grandeza del cuidado que él tiene por lo que vale cada persona para Dios en el desarrollo y en la espiritualidad. Y entonces sí, tenemos claro que lo que Pablo aquí está poniendo frente a sí es que él les está dando seguimiento, les está dando cuidado, les está dando cobertura, les está dando todo aquello que implica ser un infante. Un infante, hermanos, es inocente. Un infante es dependiente, totalmente dependiente. Un infante es una persona que no conoce casi nada. Necesita de la orientación para que él sepa tomar sus decisiones. Así que Pablo llega allí y les dice con ternura a sus propios hijos. Y la palabra en el texto es tecna. Niños en edad parvularia, que se vuelven a mencionar en el versículo 11 allí, cuando él habla de ser también como padre de niños. Pero habla de sus propios hijos aquí, cuando se refiere a la nodriza. Y es Pablo quien nos trae a darnos por aludidos de lo que significa cuando una persona está bajo contingencias, es decir, bajo necesidades, bajo posibles peligros. Es por eso que una criatura necesita el cuidado. Y hombre, miren, yo no les tengo que dar un discurso a ustedes mamás, por favor. Haría el ridículo yo poniéndome a decirle a ustedes, con un hijo, con dos, con tres, yo no sé con cuántos, decirles a ustedes lo que significa cuidar a una criatura, ¿no? Yo como hombre, decirle a mamás cómo es que tienen que cuidar a sus hijos, haría más el ridículo que enseñarles algo. Pero aquí Pablo está hablando de esa etapa en que el niño necesita de la cobertura, del seguimiento, del cuidado. Y por eso es que en el versículo 8 dice, tan grande es nuestro afecto por ustedes. Oigan, Pablo cuando habla de afecto acá, se refiere a la complacencia que él tiene por la apertura y la disposición voluntaria que ellos tuvieron para crecer. Es que Pablo no llegó para forzarlos, Pablo no llegó allí para obligarlos a crecer. No, estoy complacido, dice Pablo, nuestro afecto por ustedes es tan grande porque han mostrado un corazón enseñable. Ustedes se han dejado cuidar, dice Pablo. Ustedes han abierto su corazón, ustedes han sido moldeables. Y es por eso que él pasa a hablar de ser tan amados estos tesalonicenses. Hijos que reciben muestra de amor. Ahora yo le pregunto algo, y remóntese usted, porque por la edad que todos tenemos acá, ya nadie aquí tiene criaturitas de cuidado, ¿verdad? O sea, ya todos están adolescentes como mínimo. Ya no son criaturas de 2 años, de 3 años, donde totalmente dependan de nosotros en algunas cosas. Ahora son más autónomos. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo es que un niño, cómo es que una criatura define el amor? ¿Cómo? Si usted le pregunta, o si recuerda cuando le preguntaba a su hijo, a su hija, cuando estaba pequeño, ¿qué era el amor? Y si le pregunta a una criatura ya de nuestros programas de niños, le voy a decir, ¿qué le van a decir? Le van a decir, amor es que mi mami me toque mi carita. Amor es que mi papi me dé un beso. Amor es que mi mami me haga mi comida. Amor es que mi papi me cuente un chiste. Para un niño, describir el amor es una cosa y conceptuarlo es otra. Pablo se está refiriendo a niños así que están comenzando en la fe, a niños espirituales, adultos, sí, espirituales, en su infancia espiritual, que necesitan el cuidado. Y hermanos, es que el amor se muestra con tiempo.
Y Pablo está diciendo, nosotros estamos dispuestos a pagar el precio del tiempo para que ustedes sepan crecer. Y nos anima, y nos anima a verlos crecer, porque ustedes han abierto su corazón para ser moldeables. Ahora, lo interesante es esto, de que muchos quieren que sus hijos crezcan estando el padre o la madre ausentes. ¿Cómo es que puede crecer un hijo con el padre o la madre ausente? Le voy a decir algo. El término que se usa actualmente es disfuncional. Ese niño crece en un ambiente disfuncional. Un padre ausente o una madre ausente es como el ladrón del estacionamiento que no quiere nada que ver, que lo regresa porque no es lo suyo tomar el reto, la responsabilidad de cuidar a alguien que puede quedar a su responsabilidad. Y cuando una criatura queda a expensas solo de uno, miren, ¿cuáles son las necesidades de una criatura? La criatura tiene necesidades relacionales, de ver a un papá y a una mamá que lo cuidan, ¿no es cierto? Y un niño tiene necesidades de comunicación, que se le hable, que se le diga, que se le ame. Ahora, no se sienta mal, porque todos aquí hemos tenido la oportunidad de criar familias más funcionales. Yo crecí en un hogar disfuncional. Ahora, mi papá nunca me dijo que me amaba, corrijo, una vez me dijo que me amaba, pero no necesitaba él verbalizarlo. Yo lo notaba con sus acciones hacia mí. Están viendo a un hombre que no tuvo una mamá. Y cuando eso ocurre, sucede también que hay necesidades emocionales que otros de alguna manera suelen llenar. Pero hay necesidades también intelectuales. Y es esa criatura que no puede responderse las preguntas, se queda con las preguntas porque no hay respuestas de parte de un padre que está ausente. Y entonces, así es como muchos, es que Pablo nos está llevando a él, a su experiencia como hombre. No sabemos si Pablo era casado, algunos dicen que sí, mucho menos sabemos si el hombre también tenía hijos, no lo sabemos. Pero lo cierto es que él sabe identificar aquello con que nosotros podamos entender hasta dónde él ha llegado con tal de que estos niños espirituales crezcan y se desarrollen. Es el esfuerzo que ellos han hecho y note el esfuerzo que ellos hacen. Hemos querido entregarles no solamente nuestras propias vidas, dice, porque han llegado a ser muy queridos. En el versículo 9 va a decir hasta dónde llegó el sacrificio de Pablo, Silvano y Timoteo. Él dice ahí, porque se acuerdan, hermanos, que nosotros hemos estado en trabajo y fatiga. Y cuando habla de trabajo y fatiga, es al trabajo que ellos hacían secularmente para sostenerse. Recordemos que Pablo era un hacedor de tiendas. Pablo le hacían los pedidos que le construyeran una tienda, una carpa, y Pablo tenía que cumplir con esos compromisos. Es Pablo que nunca quiso que ellos fueran agravados por la presencia suya como apóstol, teniendo la autoridad de decirles que podían sostenerlo como tal. Pero Pablo nunca hizo uso de ese derecho. Él siempre trabajó con Pablo, con Silvano y Timoteo, y les dice en el versículo que para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Y saben qué hacía Pablo después de trabajar? ¿Saben lo que hacía Pablo después de faenar? Después de cumplir con su horario de trabajo físico todo el día, él iba a buscar a estos cristianos. Él iba a buscarlos. Él iba a animarlos. Él iba a enseñarles y a guiarles en el camino de lo que ellos habían creído. Entonces, en este primer pasaje, en este primer párrafo, los tres supieron lo que era correr la milla extra, porque estos se dispusieron a abrir su corazón para ser enseñados y crecer. Ahora, yo le pregunto algo, hermanos. ¿Cómo es que nosotros podemos ser cuidados? Y lamento que esté Frese aquí.
Digo, lamento que esté Fresia aquí en un sentido, ¿saben por qué? Porque lo que voy a decir es relacionado con ella. Y yo sé el corazón de Fresia, es muy modesta. Y si no hubiera estado Fresia aquí, pues yo lo hubiera dicho y lo voy a decir con igual libertad lo siguiente. Porque cuidar, mis hermanos, cuidar a alguien significa pagar el precio de cuánto yo puedo estar cuidando a una persona en oración. Y Fresia, les he hecho alusión en más de alguna ocasión de ella. Pero cuando Fresia no viene es porque está quebrantada de salud, no por otra cosa. La hemos visto entrar por esa puerta patojeando y después del culto irse al hospital. Ya solo eso es una gran cátedra, ¿no? Pero cuando yo le llamo a Fresia y que no ha venido por su salud, con su voz así entrecortada, débil, me empieza a preguntar: pastor, ¿y usted cómo está? ¿Y cómo está la familia? Y me pregunta por Grecia. ¿Y Grecia cómo va con la aplicación del trabajo? Estoy orando por ella. Y por cierto, fíjate, Fresia, que Dios ha venido encaminando eso al punto que nuestra Grecia allí se nos va el próximo mes para Virginia a estudiar en la universidad, una maestría allá en Lynchburg. Y su oración era por un trabajo para Grecia. Y luego, que no fue un trabajo sino seguir estudiando, Grecia me dice: le tengo que contar a Fresia que ya no voy a trabajar, que me voy a sacar una maestría. Y esa es la reacción de alguien que es cuidado. Y cuando pienso en cómo Fresia, recuerdo, me preguntaba que sabía que iba a comenzar mi tesis doctoral. Desde el principio me decía: estoy orando por usted. Y créame que me vi complicado por el mismo COVID para escribir mi tesis doctoral. Y cada miércoles Fresia me preguntaba: ¿y cómo va, pastor? Échele ganas, dele, estoy orando por usted. Fresia, como un premio tuyo, la tesis mía fue premiada. Estas cosas a mí no me marean, pero lo digo en testimonio por el interés de ella, estarme preguntando y animarme. Pero ¿sabe qué más hace Fresia? Cuando platico con ella por teléfono, me pregunta por cada uno de ustedes por nombre. Me pregunta por cada uno de ustedes y cómo está, y cómo está. Ahora mismo, antes de comenzar el culto, viene y me pregunta por Baudelio. Hermanos, ¿qué es cuidarnos? Cuidarnos es interceder unos por otros, dedicar tiempo a la oración. Así que, ¿para qué ir tan lejos cuando tenemos así un ejemplo tan fresco y tan directo con nosotros? ¿Qué es? Saben, yo me llevo a una aplicación con esto, porque hay personas que son monosilábicas para responder. Sí, no, tal vez, parcos, o no contestan. Y entonces, ¿cuál es la aplicación que yo saco del pasaje acá? Del intenso corazón que Pablo tiene y del ejemplo directo que podemos tener de alguien aquí el día de hoy es esta: no temas incluir en tu vida a los que te pueden influenciar interesándose en ti. No temamos, hermano. No nos pongamos a la defensiva. Y como decíamos, ¿no? Ponerse a la defensiva es ser monosilábico. Sí, no, tal vez, voy a ver, a lo mejor, ahí le aviso, etcétera, etcétera. Y poniendo muros de contención a ese cuidado. Oigan, siéntase bienaventurado, bienaventurada de que alguien le diga: estoy orando por ti. Porque cuando oran por nosotros, hermanos, esperémonos qué cosas van a suceder. Y es así como Pablo encamina esa imagen de nodriza. Ustedes no son niños ajenos, les está diciendo Pablo. Ustedes son hijos como que si yo mismo los hubiera parido, pues, en otras palabras. Ustedes, les dice a los Gálatas también: por ustedes yo sufro dolores de parto. Un hombre hablando de eso, caray, ¿qué es eso, no? Pero como con dolores de parto yo sufro por ustedes, les dice Pablo a los Gálatas y a otros más. Pero con esa imagen de nodriza y de madre cuidando a sus propios hijos, él nos lleva a la siguiente imagen, en el versículo 10 al versículo 12. Y miren cómo sigue: vosotros sois testigos, dice, y Dios también, de cuán santa,
justa e irreprensiblemente nos comportamos con todos o con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, literalmente es a sus propios hijos, así como ha dicho de la nodriza, a sus propios hijos, así está en el texto original. Dice, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino de gloria. Mire hasta dónde este Pablo es capaz de retarse él solo, de que lo desmientan, si es que no es así. Pablo dice cosas que podrían incluso considerarse tan exageradas que cualquiera que lo lee o cualquiera que lo oiga podría decir, este Pablo está exagerando. Ya, no, sí es cierto, pero tampoco es para tanto. No, mire, Pablo se deja ir con todo, al punto que ellos, en el versículo allí, 11, así como también sabéis, es la quinta vez que Pablo va a usar lo que dijimos el domingo anterior. Es el verbo oida, y ese verbo oida significa conocer algo por la estricta observación. Ustedes nos han sabido oír, nos han sabido pulsar nuestras motivaciones, nuestras verdaderas intenciones. Ustedes pueden desmentirnos si no es así, pues en otras palabras está diciendo Pablo. Mis hermanos, ¿qué es el principio? Muestra una disposición moldeable desde la fuente que es confiable. ¿A qué fuente confiable se está refiriendo Pablo? Recuerden, les dice, que cuando estuvimos con ustedes, la instrucción fue verbal. Y la instrucción, recuerdan que fue verbal, es esta que yo les estoy escribiendo ahora. Lo que fue verbal en un primer momento, ahora queda por escrito. Esta carta queda por escrito para que ellos sepan cómo la verdad que han creído se vuelva vida práctica, acción en ellos. La motivación genuina de Pablo en la verdad que es confiable. Y cuando habla de palabra confiable, fuente confiable, es esta misma que les está haciendo llegar. Él usa dos palabras acá. Pablo en el versículo 10 no da lugar a que se le desmienta, a que alguien diga sí, pero no. Pablo se pone en una posición donde no puede ser desmentido por la estricta observación de ellos. Luego en el 11 dice, como el Padre a sus hijos, exhortábamos. Y la palabra exhortar aquí, oigan, es alguien que se pone al lado para decirle una cosa. Es alguien que se coloca al lado para darle instrucción. Es esa persona, y note que dijimos, ¿no? Es la misma palabra hijos que aparece allá en el verso 7. Pero ahora está hablando de un niño que ya puede entender. Está hablando de un hijo con el cual se puede platicar, con el cual se puede discutir, con el cual se puede razonar. Está poniendo a los tesalonicenses en la otra etapa de sus vidas, cuando ya no eran parvularios, cuando ya no eran niños espirituales. Ustedes han sabido crecer al punto que ahora sí, yo les puedo dar más. Sí, puedo razonar con ustedes las verdades bíblicas. Mis hermanos, ¿cuál es la fuente nuestra para tomar nuestros estándares de decisiones? Y Pablo está diciendo de lo que es la fuente confiable, la palabra de Dios. Con autoridad, me he puesto a la par de ustedes para decirles algo con autoridad. Me he puesto a la par de ustedes para que tengan continuidad en su desarrollo espiritual. Me he puesto a la par de ustedes, y la idea es de esta palabra, exhortar, hermanos, es despertarles a ustedes constantemente sus conciencias para que sepan pensar y decidir de acuerdo a la verdad escrita que les estoy mandando. Qué lindo, ¿no? Saben, esto me reta algo. Y se lo quiero ilustrar de la siguiente manera. Yo no sé cuántos han escuchado esa canción, famosa canción, de ese dúo sueco, Roxette. Listen to your heart. Sí la han oído, ¿verdad?
y por ahí la anda tarareando medio mundo. Escucha a tu corazón. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why, but listen to your heart. Miren hermanos, el título de esta canción es Listen to your heart. Escucha a tu corazón. Y ese se ha vuelto un tributo de vida de tanta gente, ¿sabe? El tributo de vida de mucha gente allá afuera es Listen to your heart. ¿Le han dicho a usted alguna vez así? Escucha, mira, cuando están platicando ahí entre amigos, amigas, tomando café, o queriéndose, o intentándose dar algún consejo. Yo lo que he oído es esto: escucha tu corazón. A mí me lo han dicho. Escucha tu corazón. ¿De veras? Miren, hermanos, cuídese, porque es peligroso oír su corazón. Cuídese, porque la canción, el contexto de la canción tiene que ver con que la chica está pensando si el chico va a regresar, etcétera, etcétera, y whatever. Ahora, pongámoslo en el terreno espiritual. Escucha tu corazón, ¿de veras? ¿Cuál es la fuente? En una parte dice, and there are voices that want to be here. Hay voces, muchas voces que desean ser escuchadas. ¿Cuántas voces le hablan a tu corazón? Para empezar, miren, es que se vale escuchar al corazón cuando el corazón está lleno de amargura. Cuidado, señal roja. Es que es válido escuchar el corazón cuando ese corazón está lleno de resentimiento. Es que es válido oír el corazón cuando ese corazón está lleno de venganza, está lleno de culpa, está lleno de miedos, de incertidumbres. Oigan, y lo que es peor aún en nuestro tiempo, muchos escuchando a disque motivadores, que yo los catalogo como motivadores con discursos baratos, con discursos callejeros, motivadores callejeros, tratando de que la gente se sienta bien consigo misma y con un corazón lleno de podredumbre y demás. Oigan, escuchar el corazón es peligroso, hermanos. No se trata, esta canción es un tributo al engaño, es un tributo a la perversidad, y le voy a decir por qué. Porque claramente eso es lo que dice la Biblia. Dice Dios a través del profeta Jeremías. El profeta va a decir, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, dice Jeremías. ¿Quién lo conocerá? ¿Es que acaso yo sé y conozco mi propio corazón? Equivocado. ¿Es que acaso usted conoce su propio corazón? Equivocada. Miren, muchos están tomando decisiones fuera de lo que es la verdad confiable, la fuente confiable, y entonces están tomando decisiones sentimentales porque yo me quiero sentir bien. Están tomando y tratando de resolver conflictos en el matrimonio, pero no en la fuente que califica para ello. Decisiones como padres con hijos equivocadas porque no están en la fuente confiable que es la palabra de Dios. Es que, hermanos, tomar decisiones escuchando tu corazón es como caminar descalzo en brasas encendidas. Es como caminar descalzo en un camino lleno de espinas. Es caminar sobre una superficie caliente. Es caminar así sin saber a dónde ir ni por qué. Por cierto, así dice la canción. Sin saber a dónde ir ni por qué. Escucha tu corazón. Pruébalo y verás. Pero ¿qué nos dice Pablo? Lo que Pablo les está diciendo a estos hermanos amados nuestros, que se dejen guiar con la fuente confiable, porque en esta fuente confiable, miren lo que dice el verso 12, y os encargábamos, dice Pablo, que anduvieses como es digno de Dios, y esto es lo más importante al final, que os llamó a su reino y gloria. Es que cuando venimos a la fuente confiable, entonces podemos estar seguros que podemos ir
a lo que Dios ha deseado que seamos por el llamamiento que Él nos ha hecho en Cristo Jesús. Ahora, Pablo les está diciendo entonces, disposición, que nos dispongamos a aquellos que desean cuidar de nosotros. Déjese cuidar, mi hermano. Déjese cuidar en el nombre del Señor. Déjese cuidar. Quizás no por mí, quizás por alguien más, pero déjese cuidar. Saben que yo me dejo cuidar el día martes. Todos los martes a las 10 de la mañana yo me reúno con un pastor, él en Las Vegas y yo acá. Y platicamos y nos descargamos y terminamos orando el uno por el otro. Ahora, si usted quiere también cuidarme, ore por mí y yo oro por usted. Cuidémonos unos a otros. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Pero también que nuestra disposición sea moldeable desde la fuente que es confiable. No otras voces. Y no de lo que tu corazón puede estar lleno, porque traicionero, dice el profeta, y engañoso es el corazón, y que nadie lo sabe conocer. Mucho menos si este corazón está lleno de cualquiera de estas cosas que hemos dicho. Ahora, ¿a qué podemos ir concluyendo entonces? Todos necesitamos el acompañamiento. Todos necesitamos el acompañamiento de hermanos que nos mantengan despiertas nuestras conciencias para saber encaminarnos con el Señor y en el llamamiento que Él nos ha hecho en Cristo Jesús. Necesitamos con gratitud ver a esos hermanos que se interesan por nosotros. Así que, Fresia, en el nombre del Señor, gracias por cuidarnos a todos nosotros con tu corazón intercesor por cada uno de los que estamos acá. Así que si yo les quiero animar a ustedes a algo, imitemos a Fresia en cuidarnos mutuamente. Oremos unos por otros y que el Señor nos siga sosteniendo. Nos consolábamos, dice Pablo. Me puse a la par de ustedes para animarles cuando la situación también estaba difícil. Esa es la palabra que él usa acá. Os exhortábamos y consolábamos con la palabra indicada en el momento preciso cuando la estaban pasando mal. Eso está diciendo Pablo. Así que, mis hermanos, es Dios quien nos provee sus recursos de gracias a través de hermanos amados en Cristo, para que nos quieran ver y caminar por el llamamiento que Él nos ha hecho. Entonces, les decía que estaba pendiente algo con el título, ¿no? Pero tú decides. Ese es el título del mensaje. Pero tú decides. 3 puntos suspensivos. Y esos puntos suspensivos nos llevan a esto. Pero tú decides ser moldeable. Ser moldeable. Y la verdad, en su entera expresión es esta. Dale intención. Estos tuvieron intención. Dale intención a tu crecimiento, dejando que otros intervengan en el propósito al que has sido llamado para hacer en Cristo. Démosle intención, hermanos. Intencionémonos dándole cabida a aquellos que pueden participar en nuestro crecimiento para cumplir así el llamamiento que tenemos en el Señor Jesucristo. Oramos. Padre, muchas gracias por darnos a través de este hombre tanta riqueza de tu gracia escrita, Señor. Riquezas en principios, riquezas en experiencias, riquezas, Señor, en enseñanza y en aprendizaje. Riquezas, Señor, que hoy podemos seguir haciendo nuestras. Muchas gracias, Señor, por darnos aquí mismo recursos de tu gracia en cada hijo tuyo que se congrega, al hacernos partícipes de ser tu familia, Señor, no como hijos ajenos, sino hijos legítimos tuyos, Señor, queriéndonos cuidar con tu fidelidad, con tu gracia, y con hijos tuyos que podemos tener tan cerca para desear, para estar complacidos en nuestro crecimiento contigo. Señor, permítenos, danos un corazón abierto para que podamos ser animados, exhortados
y encaminados, Señor, al gran propósito para el cual tú nos has llamado. Hijos tuyos, sabiendo caminar en esperanza para tu gloria. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, que Dios nos bendiga.